Ayer tuvimos una nueva marcha federal universitaria y quiero que arranquemos justamente con esa llamita que construimos una vez más ayer en las calles de la Argentina, y por eso vamos a ir con un resumen de las marchas a lo largo y ancho del país. La pregunta es: ¿qué hay que hacer para que las respuestas aparezcan? ¿Qué hay que hacer para que la angustia de nuestras comunidades se termine? ¿Qué hay que hacer para que la universidad pública pueda tener los recursos mínimos indispensables? Pero sería un error reducir lo que estamos viviendo solamente a una cuestión económica. Algunos incluso podrían decir, es el presidente estúpido, pero tampoco alcanza, porque lo que está en riesgo es mucho más profundo. Lo que hoy está en riesgo es la democracia misma. Una situación muy comprometida de algo que no representa solamente el laburo para los docentes, el estudio para los que van a la universidad, sino que estamos hablando de un futuro para la Argentina que sea mejor. Somos veteranos de guerra, pero la universidad a nosotros nos devolvió la sonrisa. La universidad odontológica nos hicieron todos los dientes a los veteranos de guerra. Y por eso es que hoy corresponde estar acá con esta gente. Esta idea del gobierno de tratar a la estructura universitaria como estructura corrupta, claro, es un verdadero error. Pero bueno, es evidente que nadie los puede convencer ni sacar de esta idea, ¿no? Es importante que todos estemos convencidos de defender a la universidad pública, un derecho que nos convirtió en una de las naciones más importantes de la historia. No hay muchos países que tengan los premios Nobel que tiene Argentina, y eso es gracias a la educación pública. Favaloro, que tanto nos llenamos la boca hablando. Favaloro existe en un país donde existe la universidad pública. Cómo se nos eriza la piel cuando escuchamos este resumen, sobre todo en la voz de los veteranos de la Guerra de Malvinas. La imagen principal que vimos en todos los medios tiene que ver con la imagen en Plaza de Mayo, pero la realidad es que esta marcha efectivamente fue federal, y por eso tenemos imágenes de lo que fue la marcha universitaria en Rosario, por ejemplo, donde se ven estas columnas llenas de gente, los carteles, la creatividad que tenemos las y los argentinos para hacer estos carteles, para tratar de elaborar un poco esa catarsis colectiva, no solo en el centro del país, sino también, por ejemplo, en Mendoza, donde también tenemos imágenes de lo que fue esa marcha universitaria en el centro de Mendoza, una provincia que viene muy movilizada en relación a las leyes provinciales por el uso del agua, también en contra de la reforma de la ley de glaciares, y de la cual nos enteramos muy poco, y por eso también queríamos compartir estas imágenes, este paño de lo que fue la marcha universitaria en Mendoza. Tenemos también imágenes de la marcha en Córdoba que vemos a continuación. Ahí está la plaza de Córdoba. La verdad es que lleno de gente con todas las banderas ahí en defensa de la educación pública. Y tenemos otra que muestra justamente a Córdoba ya desde la zona del predio de las universidades en el siguiente paño, donde vemos ese movimiento universitario enorme cordobés que tanta historia tiene en nuestro país, en una provincia que sabemos que, bueno, ha votado mayoritariamente a Javier Milei, pero que también se para, se defiende y resiste por esta universidad pública. Otro punto de la Argentina donde también le va muy bien a Milei es Mar del Plata, y en Mar del Plata fue una marcha multitudinaria con esta bandera que dice: Milei, cumplí la ley de financiamiento universitario, tan votada por el Congreso, vetada, insistida, y que sigue sin cumplirse de parte del Poder Ejecutivo. Quiero ir también a Posadas, donde tenemos imágenes de la marcha en Posadas, Misiones. Acá la gente concentrando, moviéndose.
No sé qué les genera a ustedes, me interesaría leerlos en el chat. Realmente me resulta muy emocionante ver estas consignas que nos unen como país. Tenemos también, para cerrar este intento de paneo federal de lo que pasó en la Argentina, el paño de San Luis, que es lo que pasó en la movilización de San Luis, y vemos a todas las personas ahí moviendo con la bandera de la universidad pública por la educación. Y es muy emocionante, es el momento de ponerle like al video, porque tiene que ver con, bueno, las peleas, ¿no? Las resistencias que existen en esta ya cuarta marcha federal universitaria, que uno podría decir, bueno, ¿cómo puede ser que haya 4 marchas universitarias, una ley votada en el Congreso, insistida en el Congreso, y que de todas formas el Poder Ejecutivo no la cumple y la Corte Suprema, por ahora el Poder Judicial, hace silencio en relación a esto? Y sí, es frustrante, no voy a decir que no, porque es frustrante, pero también es parte de una construcción que estamos haciendo para existir como productos, como seres formados en la universidad pública, en la educación pública, y como buen indicador tenemos la molestia del gobierno, que efectivamente estaba muy enojado con esta masividad, esta contundencia en la marcha federal universitaria, y por eso sacó a sus voceros a hablar en contra de este reclamo que pretende unir a la población, y lo escuchamos a Fantino como mayor expresión de esto. Si ustedes quieren decirme que la universidad es para todos, primero hagamos un país grande donde realmente llegar a la universidad no sea fácil solamente para un pibito que vive en Córdoba y Mario Bravo, que sea fácil también para un pibe chaqueño de Pampa del Infierno, o un pibito que vive en Totoras, Clason o Las Bandurrias, o que vive en Los Sembrados, provincia de Santa Fe. ¿Cómo mierda van a estudiar? Se tienen que ir a Córdoba a estudiar. A la Universidad Pública de Córdoba, 160 kilómetros, le rompen el traste con todo lo que cuesta históricamente para vivir. Entonces no es para todos esto, es para un grupo que son ustedes. Ustedes son un grupo que están marchando por sus putos privilegios. Y nos vienen a correr diciendo, no, porque no podemos más trabajar con la cura del cáncer. No, sigan estudiando la cura del cáncer. Yo quiero que estudien la cura del cáncer y pongan más, incluso más guita ahí. Pero no me vengan a correr con desfinancia. No, papá, no desfinancia, no. Vos la gastás en lo que se te canta la chota gastar, entonces nos venís a correr a nosotros con que nosotros somos los malos. Qué raro, ¿no? Ese nosotros, ustedes, nosotros gastamos en qué, en lo que se nos canta, cómo. Ayer, en la editorial de ayer, sabemos que o por lo menos insisto con que en esta semana quiero hacer un hilo entre los editoriales para justamente dar cuenta de la situación en la que estamos, y ayer hablamos largo y tendido sobre la situación de las universidades y la educación en general, de la educación pública que está atravesando estos recortes, y también del área de ciencia y tecnología. Pero es muy rara esta narrativa que usa Fantino en un país que durante 10 años construyó 19 universidades a lo largo y ancho del país. No hablo solo de las universidades del conurbano bonaerense, que son muy importantes justamente para estar más cerca de las personas y evitar que haya que trasladarse hasta la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, como era anteriormente, pero también universidades nacionales a lo largo y ancho del país, en las distintas provincias, más de una universidad por provincia, que hace que sea un poquito más accesible justamente entrar a esa universidad, con carreras que lo interesante es que muchas veces tienen que ver obviamente con el lugar donde están situadas, qué carreras son necesarias en esos lugares. Entonces es rara, la verdad, esa narrativa. Es rara cuando vemos justamente el apoyo que tiene la pelea por la universidad pública, un apoyo que llegó, yo creo que fue uno de los que mejor sintetizó el problema del ataque a la universidad pública, y fue el streamer Momo. Lo escuchamos. La misión es clara. Primero que nada, lograr que una gran porción de la población pueda acceder a trabajo de calidad y que seas un país productivo. Nosotros no somos un país que se va a poner a fabricar ahora un televisor. Eso está más que claro. Ahora, ¿cuál es el reconocimiento que tienen los profesionales nuestros afuera? A ver, yo tengo un amigo recibido en la escuela Alberto Tomás, técnico en electrónica, hoy ingeniero que recordines en deuda. Nos quieren brutos, dijo.
Nos quieren brutos porque necesitan de esta republiqueta bananera que funcione simplemente para extraer insumos, extraer recursos baratos para el desarrollo de los países del norte. Y acá, bueno, acá subsistiremos. Acá, para subsistir, no necesitamos estar formadas y formadas. Ahora bien, sabemos que la motosierra de Milei no pasó solo por la educación universitaria, ¿no? También en contra de esta narrativa oficial. Bueno, el recorte fue bastante pronunciado. Justamente una motosierra hace un recorte a grosso modo, no es un bisturí, no es un recorte específico en áreas que identificaron que no servían para un proyecto de país, sino que es un desgobierno total que pasa el recorte y la motosierra por todo el presupuesto público. Y por eso en la siguiente placa vemos el resultado de ese ajuste que hizo el gobierno a través del boletín oficial esta semana. Por ahí lo podemos poner en pantalla más grande a ver si se lee un poco, pero este cuadro sale de la oficina del Congreso, oficina de presupuesto del Congreso, del análisis que hace en relación a esta publicación del boletín oficial, y yo marqué en rojo justamente las caídas que tienen que ver con las prestaciones sociales. Hay una reducción del presupuesto para las jubilaciones y pensiones, jubilados que salen hoy a la calle como cada miércoles, porque nuevamente les recortan sus ingresos. También hay recortes en otros programas sociales. Más de 230.000 millones de pesos de recorte en programas sociales, que tiene que ver principalmente con la eliminación de lo que era el potenciar trabajo, de esos 70.000 pesos que cobraban muchas personas que hacían trabajo comunitario en sus barrios. Bueno, ese recorte le ahorra al gobierno 230.000 millones de pesos que no van a estar circulando en la economía doméstica. También caen las transferencias corrientes a las provincias. Recordemos que parte de lo que se recortó esta semana tiene que ver con el plan de alfabetización, que eran transferencias directas a las provincias para mejorar el acceso de los niños y niñas, porque era especialmente focalizado en niños de primero, segundo y tercer grado. También caen los gastos de capital, que tiene que ver con eso que veíamos en relación a la infraestructura de las universidades, a la infraestructura de los espacios públicos, y eso se ahorra, bueno, pasa la motosierra al Estado y se ahorra casi 500.000 millones de pesos que iban a ir a mantener, ni siquiera a mejorar las condiciones edilicias de las universidades. En la siguiente placa vemos el mismo ajuste, pero en relación a los distintos poderes, ¿no? En relación al organigrama del Estado. Marqué en amarillo dónde crece, ¿no? ¿Dónde crece el presupuesto? Bueno, crece para el Poder Judicial de la Nación, porque decían que el Consejo de la Magistratura necesitaba 43.500 millones de pesos. Crece en el Ministerio de Justicia y crece en el Ministerio de Seguridad Nacional. En el resto de los poderes cae. Ahora, ¿cuáles son las caídas más fuertes? Bueno, en el INTA, en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, algo que charlamos ayer también, porque era uno de los recortes más llamativos en relación a este ajuste fiscal, a este nuevo ajuste fiscal, y en la Secretaría de Educación, obviamente como provocación a la marcha que sucedía ayer. Pero no es solo la provocación a la marcha, sino que tiene que ver con una necesidad del gobierno para mantener el superávit fiscal. Para que ese número siga dando positivo, se hizo todo este recorte en casi todas las áreas del Estado, simplemente para que ese número dé positivo y que el FMI tenga una bandera para defender, ¿no?, en relación a la política económica argentina. El tema es que ese superávit se vuelve cada vez más difícil de conseguir porque la caja, la recaudación tributaria cae cada vez más. Entonces, si yo consigo menos plata, bueno, tengo que hacer un ajuste sin fin, un ajuste continuo, porque cada vez ese no hay plata se solidifica en el tiempo. Lo que estamos viendo en pantalla es la evolución de la recaudación tributaria, que hace 9 meses está en negativo. Entonces, esa caja del Estado se va achicando cada vez más y nos prefigura que estos ajustes, que se dan en casi todo el organigrama del Estado, no solo vinieron para quedarse, sino que van a tener que profundizarse a medida que pasen los siguientes meses.
El lunes hablamos específicamente de esta caída en la recaudación tributaria, este cambio, esta transformación en la economía argentina, así que también lo pueden profundizar ahí. Pero hay una ilusión del gobierno, o por lo menos tuvo un atisbo de esperanza cuando el riesgo país bajó de los 500 puntos. Sigue siendo uno de los riesgos países más altos de la región, el más alto si sacamos el caso de Venezuela. Pero hubo cierta ilusión de decir, bueno, si bajamos de los 500 puntos, entonces Luis Caputo, nuestro ministro de Economía, finalmente puede cumplir su sueño, su motivo, su objetivo, que es volver a endeudarnos de manera externa. O sea, iniciar un nuevo ciclo de endeudamiento externo privado. Ahora, hay una cuestión que dura poco, ¿no? Esa esperanza, más allá de que Caputo viene intentando esto hace ya 3 años, que es el contexto internacional. Digo, las dificultades de ese contexto internacional. ¿Dónde está el mercado financiero en estos momentos? Bueno, mirando qué es lo que está pasando en las guerras, y por eso vamos a escuchar a Marco Rubio hablando sobre la situación de Estados Unidos en esta guerra contra Irán. Como ha dicho el presidente Trump, y los hechos lo confirman claramente, Estados Unidos tiene todas las cartas. No existe ningún escenario en el que, si deciden sumarse a una escalada de tensiones, terminen teniendo la última palabra. Pero lo que preferimos es que el estrecho se abra como debe y que vuelva a ser como antes. Cualquiera puede usarlo, sin minas en el agua, sin peajes. A eso es a lo que tenemos que volver, y ese es el objetivo. Lo charlábamos un poco antes, ¿no? Volver a la situación previa a la guerra. Entonces, ¿para qué la guerra, no? Si el estrecho de Hormuz estaba completamente abierto, sin minas y sin peajes. Bueno, a esa situación necesitan volver. Pero Irán parece ir en la dirección contraria, porque en la placa siguiente tenemos este tuit de RT en español que muestra que el estrecho de Hormuz se ha expandido y se ha convertido en una vasta área operativa, aseveró adjunto político de las Fuerzas Navales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, o sea, del gobierno de Irán. Y mientras tanto, mientras sucede toda esta escalada en las tensiones entre Irán, Estados Unidos e Israel, bueno, Trump está tuiteando cosas como estas, que parecen memes, ¿no? Tuitear bombardeos a navales iraníes. Esos barcos, no se ve desde acá, pero tienen una banderita chiquita que es la bandera de Irán. Pero mientras Trump tuitea esto, que parece gracioso, digo, hablar de cómo va a destruir lo que es al fin y al cabo vidas humanas, también se postea lo siguiente desde la comunicación oficial. Dice, es muy posible que Trump ponga fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, algo que se comprometió a hacer en la campaña electoral estadounidense, y a la guerra de Irán en el mismo mes muy pronto. No hay mucho detalle, ¿no? No hay mucho detalle de cuándo ni de cómo, pero pareciera que pronto se van a resolver todas las cuestiones. Y parece una estrategia muy compartida por la extrema derecha, esto de confundir, ¿no? Ante todo, confundir. Lo que le juega a favor a Trump es el factor sorpresa, porque ante esa confusión, bueno, nadie sabe cómo va a actuar siguiente, pero también genera uno de los factores más desestabilizantes para la economía internacional, que le cuesta mucho imaginarse cómo va a seguir el mundo con un petróleo a más de $100 y con un escenario cada vez más conflictivo. Y no solo es el escenario internacional, porque Estados Unidos está viviendo las consecuencias de tener a alguien como Donald Trump de presidente, y lo vemos en el siguiente tuit de Fox News, que dice, breaking, la inflación salta al 3,8%, es la más alta desde el 2023. Estamos hablando de la inflación interanual, no estamos hablando de una inflación mensual del 3,8%, porque si no ya sería en Argentina, pero estamos hablando de una inflación que fue por encima de las expectativas y una inflación que ya ve de lleno el efecto del aumento del petróleo y por ende el aumento de los costos de logística en Estados Unidos. Y uno podría decir, ¿qué me importa? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, cuando sube la inflación en Estados Unidos, lo que dice la política ortodoxa y lo que suele hacer
la Reserva Federal, que es como su banco central, es aumentar la tasa de interés. Digo, tratar de encarecer un poco el crédito, encarecer un poco el dólar para, bueno, tratar de disminuir esa inflación que está atravesando Estados Unidos. Obviamente que Trump quiere ir en la dirección contraria y Caputo necesita que Trump vaya en la dirección contraria porque si Estados Unidos aumenta la tasa de interés, eso funciona como una aspiradora de fondos del resto de los países y Caputo termina con su sueño de volver a endeudarse en dólares en el mercado financiero internacional. Pero no satisfecho, en la siguiente imagen vemos este tuit de Alan Longi, donde muestra a Peter Thiel, que sabemos que se compró una mansión en Barrio Norte para ver qué es lo que va a hacer en Argentina, para seguir de cerca este experimento libertario que estamos atravesando, y que tiene reuniones de alto nivel, porque se reunió con nuestro ministro de Economía en medio de la confección del Super Rigi, que parece que ya tiene nombre y apellido, este Super Rigi, que era para sectores que no existían en la Argentina, y parece que el nombre va a ser Super Riger Palantir. Digo, va a tener el nombre de la empresa de Peter Thiel y hay que ver qué es lo que le vamos a dar a este magnate, a esta persona que es una de las personas más ricas del mundo y que controla los datos necesarios para la guerra, por ejemplo, para el control poblacional y muchas otras cosas más. De todas maneras, incluso con este intento de darle todo a los ultra ricos para ver si dejan o ponen algún dólar en la Argentina, la pregunta es la misma, es de dónde van a venir los dólares. Es la pregunta constante hace más de 2 años y que a cada vez se vuelve más fundamental entender de dónde van a venir los dólares para mantener este esquema de apreciación cambiaria, cómo van a hacer para mantener este precio del dólar y cubrir los vencimientos de deuda. Y ahí hay un dato que es muy interesante, lo vemos en este gráfico de 1816. La línea amarilla tiene que ver con la deuda que está en dólares del Tesoro de manera privada, o sea, bonistas que pusieron plata en el Estado argentino. Y la azul tiene que ver con la deuda en dólares, pero de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué es lo que está pasando en este año? Bueno, la deuda con organismos internacionales es más grande que la deuda con privados. Algo medio contraintuitivo, porque la guerra con organismos internacionales es deuda con estados. Digo, al final el Estado era tan malo, pero es el único que le presta a Milei, porque los privados van bajando hace bastante de la Argentina. Y obviamente que esto no es un gráfico que le gusta al mercado. Para el mercado vos deberías endeudarte en el mercado privado, no con otros estados. Porque además es más fácil defoltearle a un privado, a un fondo de inversión, que a un organismo multilateral. No se ha hecho en nuestra historia. Entonces, bueno, hay que ver cómo sigue este camino y este sendero donde hay un montón de acreedores privilegiados que van a cobrar primero que los acreedores privados. Yo creo que Toto Caputo, antes de dormir, piensa en estas cosas y otros del gobierno tienen que pensar en otras porque la interna sigue fuerte y sigue feroz. Y por eso la escuchamos a Patricia Bullrich en un tono muy conciliador y muy tranquilo, hablando sobre la emocionalidad del presidente. El presidente tiene una emocionalidad importante y no lo definiría como un grito lo que hizo. ¿Y usted va a seguir participando tanto de gabinete como de mesa política? Por supuesto. La mesa política de hoy. ¿Es real lo que circuló, Patricia? Mire, yo no voy a comentar reuniones de gabinete. Las reuniones de gabinete son del gabinete y tienen la intimidad de las cosas que ahí se discuten. La mesa política de hoy, ¿qué expectativas tiene, Patricia? Vamos, chicos. Vamos a discutir muchísimo los temas que están en el Parlamento. Rarísimo este tono de voz en Patricia Bullrich, que quería marcar que ella es muy racional y el presidente es muy emocional. Pero bueno, nos da la pauta de que el gobierno sigue en esta crisis interna
y lo que nos tiene que dar esperanza y lo que nos tiene que dar motivación es justamente nuestra existencia, que funciona porque resistimos, y se vio ayer en la calle con la gente defendiendo sus derechos, y no solo sus derechos, como dice Fantino, sus putos privilegios, sino justamente su proyecto de país, que necesita una universidad pública, gratuita y de calidad. Así que hay muchas cosas para charlar de este editorial, pero yo quiero profundizar un poquito más en la parte interna.